¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas las colegas que se han conectado en esta tarde. Veo que son muchos los interesados en charlar, en departir, en intercambiar ideas sobre este tema de la reforma judicial. Esto también hace propicio el aval que nos dio el Colegio de Abogados, al cual quiero agradecer, el Colegio de Abogados de Quilmes, y a su presidente especialmente, Bebe Basalo, que es un amigo, de que estos son temas que siempre convocan, es decir, que es propicio la discusión de la temática de la reforma judicial en cualquier momento. Yo me acuerdo cuando ahí leía el currículum a Yelén, y por ahí lo más importante es que soy un abogado más que tiene casi 30 años de profesión, de ejercicio profesional. Me acuerdo cuando me recibí, una de las primeras cosas que vi era un llamado a asamblea del tribunal en el Colegio de Abogados, y se iba a debatir la crisis del Poder Judicial, 30 años atrás. Es decir, que pasaron 30 años y seguimos igual, o peor incluso. ¿Y por qué digo peor? Porque hay estadísticas, por ejemplo, el observatorio de la UCA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, hizo una encuesta acerca de la imagen de las instituciones ante la sociedad. Y el Poder Judicial es el último en el ranking. Hay un 89% de desconfianza en el Poder Judicial. Solamente el 11% de la población argentina, de acuerdo a esa encuesta realizada, confía en el Poder Judicial. Es un dato abrumador. Pero incluso podría ser peor en la realidad. Nosotros acá somos casi 100 personas en este chat. Yo creo que no debe haber 11 personas acá, levante la mano en todo caso, que confían en el Poder Judicial y que les parece que tenemos un muy buen Poder Judicial. Yo creo que no. Es decir, que incluso este 89% de desconfianza es superior todavía, porque ni siquiera los propios operadores del Poder Judicial coinciden o sostienen que el Poder Judicial que tenemos es el Poder Judicial que merecemos como argentinos. Entonces, aclarado esta primera cuestión preliminar, la cuestión de la reforma yo la voy a dividir a los fines didácticos en dos, en esta pequeña exposición que voy a hacer, porque voy a preferir el intercambio con ustedes, las preguntas que ya pueden ir realizando en el chat. Una primera parte que es la ley en sí, que ya tiene media sanción del Senado, aprobado hace pocos días y que ya pasó a diputados. Y una segunda parte de lo que es la reforma, sería la reforma más con mayúsculas o más profunda, que es la que le encomendó el decreto 635 del 2020, el presidente de la Nación, a esta comisión de juristas notables, 11 juristas, para que estudien una propuesta, una serie de propuestas acerca de temas como ser la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los ministerios públicos, el fiscal y el de la defensa, la participación popular, los mecanismos de participación popular, le hace juicio por jurado, y el tema de la transferencia total o no de la justicia a la ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento del artículo 129 de la Constitución. Esta sería la segunda parte de la charla de los aspectos técnicos y jurídicos que les voy a compartir con pequeñas pinceladas, ¿sí? Porque el objetivo es que podamos intercambiar y salgamos todos enriquecidos de este Zoom. La ley tiene varios aspectos, digamos la ley que ya fue aprobada en el Senado, varios aspectos a destacar. Uno de ellos es que se empieza a cumplir con lo estipulado en la Constitución Nacional del año 1994. ¿Sí? Esta es la Constitución Nacional, bueno, un poco gordita porque tiene todos los tratados internacionales que se incorporan con la misma jerarquía a través del artículo 75, inciso 22. Pero bueno, el artículo 129 de la Constitución establece que bueno, debe transferirse a la ciudad de Buenos Aires la justicia, y se transfiere con la ley, la ley que tiene media sanción, se transfiere la competencia penal no federal. Este es un aspecto a tener presente.
Los aspectos atinentes a la justicia civil, nacional civil, comercial y otros aspectos quedan, como el laboral, quedan sujetos a la segunda etapa de la reforma judicial, ¿sí? La comisión de expertos y los proyectos de ley que se harán a tal fin. Se crean nuevos juzgados en Capital Federal, pero esto es una cuestión de organización del tribunal. Nuevos juzgados en materia penal federal, ¿sí? Estamos hablando que se crean 23 juzgados más. Otro aspecto a tener presente en la ley sancionada, la que tiene media sanción, es que se profundiza el carácter federal de la justicia federal, valga la redundancia, porque se crean, en el proyecto originario se creaban 94 juzgados nuevos, y posteriormente en el debate del Senado, luego de las audiencias con entidades interesadas en el quehacer de la justicia, ciudadanos y juristas, se transformó en 118 juzgados nuevos, y se crean 9 cámaras de apelación nuevas en el interior del país. Esto es importante tener presente. Nosotros, como país federal, cuando se crea en la organización federal en 1853, con la Constitución, los juzgados eran solamente de primera instancia. Había un juzgado federal por cada provincia argentina. Esa era la idea de Urquiza, ¿sí? Que cada provincia tuviera un juzgado federal, que muchas veces se interpretó esto también como una forma de injerencia del gobierno central sobre las potestades provinciales. No había cámaras de apelación y sí había una Corte Suprema de Justicia que originalmente en la Constitución primigenia del año 53, 1853, tenía 9 miembros y 2 procuradores. Después fue teniendo variaciones esto de los miembros, pero voy a dejarlo para más adelante en la exposición. Recién en el año 1902 se crean 4 cámaras de apelación en el país. Una de ellas, para que sirva de ejemplo, es la Cámara de Cuyo, que tiene injerencia o competencia territorial sobre la provincia de Mendoza, San Juan, San Luis, pero adivinen qué, año 1902 estamos hablando, su sede estaba en Capital Federal. Es decir, que era la Cámara de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, pero la sede estaba en Capital Federal. Ahí tenemos el carácter federal de nuestro país, entre comillas, o dicho en cierta forma risueña o trágica, como quiera verse, ¿sí? Con este dicho de Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. La Cámara de Cuyo tenía sede en la ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, se transfirió obviamente a la ciudad de Mendoza, pero hasta el día de hoy, o hasta que se sancione en forma definitiva esta ley, va a seguir esa injusticia por la cual la provincia de Mendoza es una provincia preferida respecto a la provincia de San Juan y a la provincia de San Luis, porque no tienen cámara de apelación. Ustedes saben que la Cámara de Apelación tiene una potestad de superintendencia sobre los juzgados inferiores, ¿sí? Y un ciudadano también que tiene que hacer valer sus derechos, que está en la provincia de San Luis, tiene que trasladarse hasta la ciudad de Mendoza para hacer valer sus derechos en la alzada. Con la ley esto se soluciona, ¿por qué? Porque se crean cámaras federales en la provincia de San Juan y en la provincia de San Luis. Así como también se crean cámaras en la provincia de Santiago del Estero, que tenía que ir a Tucumán, o sea que se independiza la justicia federal santiagueña de la tucumana. Lo mismo pasa con La Rioja respecto a Córdoba, Jujuy respecto a Salta. En definitiva, es muy positivo. Acá voy a ser tajante en estas cuestiones. En algunas cuestiones voy a ser tajante, en otras simplemente les voy a dejar la duda, y en otras simplemente puedo darles alguna opinión, porque son cuestiones realmente debatibles. Pero en esta cuestión del fortalecimiento de la justicia federal en el interior, viene a saldar una injusticia centenaria, largamente centenaria. Ustedes tengan presente que del presupuesto, de la torta del presupuesto nacional, el 3,5% se destina al Poder Judicial de la Nación. De ese 3,5%, el 0,57%
queda exclusivamente para la Corte Suprema de Justicia y el 2,93 para el resto de la justicia, para toda la justicia nacional y federal. El 75% de los recursos del presupuesto se gasta en capital federal. El 75% de los recursos se gasta en capital federal. Solamente el 25% restante, es decir, que de una pizza, solamente una cuarta parte se distribuye en el interior del país. Valga la injusticia que estamos padeciendo. El artículo 1 de la Constitución, que tiene que ser nuestra guía, dice que adoptamos el principio representativo, republicano y federal. Ya con el tercero estamos bastante en duda. Con los otros vamos a analizarlo también cuando veamos las cuestiones de fondo, si somos realmente representativos y si realmente se respeta el principio republicano en lo que atañe al Poder Judicial. No vaya a ser que lleguemos a una conclusión que no somos ni representativos, porque el Poder Judicial no representa a nadie sino a sí mismo. No estoy haciendo un spoiler del final de la charla. Que no somos republicanos porque no hay periodicidad, por ejemplo, en la renovación de los cargos públicos, las características de un principio republicano de gobierno. Y federales bastante licuados hasta ahora. Esta ley viene a remediar este criterio, por eso cuando salen las críticas de que se va a gastar mucho, no se va a gastar mucho. Ustedes tengan presente que yo les dije que se crean 118 juzgados de primera instancia y 9 cámaras federales. Solamente la provincia de Neuquén y de Tierra del Fuego van a ser las únicas 2 provincias argentinas que no van a tener una cámara federal propia de apelaciones. Esa injusticia también debería repararse. Pero tengan presente, por ejemplo, en Capital Federal, y que es materia de la segunda parte de la reforma, la justicia civil tiene 110 juzgados de primera instancia, solamente para la ciudad de Buenos Aires. 13 cámaras de apelación en lo civil exclusivamente, es decir, 39 camaristas civiles. Hay una justicia en lo comercial exclusivamente. En Capital está dividida la justicia civil de la comercial, como no se da en otras provincias. Mi provincia, Santa Fe, es civil y comercial. Hay 26 juzgados comerciales de primera instancia. Justicia laboral exclusiva para la ciudad de Buenos Aires, 80 juzgados de primera instancia. 10 salas de cámara de apelación, es decir, estamos hablando de 30 camaristas en lo laboral. Justicia de la Seguridad Social, 10 juzgados exclusivos para Capital Federal, porque a partir del fallo Pedraza y Constantino del 2014 y 2016 de la Corte Suprema de Justicia, todo lo que iba a las cámaras, especialmente son 3 las cámaras federales de la Seguridad Social, ahora se distribuyen en las cámaras federales con asiento en las provincias argentinas, ¿sí? Y no se les mandó los recursos suficientes a las cámaras. Yo he hablado con muchísimos camaristas, especialmente cuando lo acompañé al colega Bebe Basalo en su campaña para el Consejo de la Magistratura en el 2018, y en el 2014 cuando tuve la oportunidad también de ser candidato con un colega y amigo que veo aquí, que es el doctor Basaí, y veíamos esta inquietud. Se le traslada los expedientes y los casos, pero no los recursos. Entonces, este es el segundo punto que hay que tener presente, la notoria injusticia en el reparto de los fondos, ¿sí? Que esto debe repararse de alguna forma. Y esto también viene a colación con muchas cosas que se están discutiendo por ahí en los medios sobre Capital Federal, por qué es una aspiradora de recursos. ¿Sí? Esto que estoy diciendo lo sostengo y sería interesante debatirlo y charlarlo, ¿no? Con los unitarios, digamos, que son en definitiva el espíritu que venía gobernando este país a lo largo de gobiernos de muchos colores políticos. Otro punto esencial de la reforma aprobada, con media sanción, es que se le va a dar un nuevo impulso al Código Procesal Federal Penal de la Nación, que viene a instaurar un sistema mucho más moderno, un sistema acusatorio, en donde el rol de los jueces pasa a ser, en cierta forma, compensado, pasa a ser morigerado por un rol superior que van a adquirir los fiscales, el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Los fiscales van a tener un poder de investigación, un poder de decisión muy superior. Esto también
hace al tema de la reforma necesaria del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, pero el Ministerio Público Fiscal es necesario que se jerarquice, que se profesionalice para estar a la altura de este desafío. Este código, aprobado ya en el 2015, quedó suspendido en su vigencia cuando asumió el presidente, el entonces presidente Macri, y solamente se logró implementar, recién hace muy poco, en 2 provincias argentinas, en Salta y en Jujuy. Y es decir, que de Salta y Jujuy, al paso que veníamos, más o menos en el año 2100, 2150, podía ser que llegara al resto de las provincias argentinas y especialmente a donde tiene que llegar, que es Capital Federal, que está el centro de muchísimas decisiones en materia federal. Hay una comisión bicameral del Congreso que es la encargada de la implementación de este Código Procesal Penal Federal, y el proyecto de ley establece que debe dársele prioridad a la implementación precisamente en Capital Federal, ¿sí? Para de una vez por todas implementar un sistema acusatorio puro y no uno mixto tirando inquisitivo, en realidad más bien inquisitivo, con algunas pinceladas, con algunas mixturas de acusatorio. También estaba en miras la implementación del código en la provincia de Santa Fe, mejor dicho, en lo que hace a la competencia de la Cámara Federal de Rosario y a la Cámara Federal de Mendoza. Hablando de Rosario, mi ciudad, mi entrañable ciudad, también se modifica el mapa judicial, se viene a reparar una situación también de distorsión, porque muchas veces los mapas judiciales, el actual, ¿sí? Porque todavía sigue siendo vigente, está hecho por un cartógrafo que quizás no conoce la Argentina. La ciudad de Reconquista, que tiene un juzgado federal, va a Chaco y no viene, o sea que sale a otra provincia la competencia, la alzada de Reconquista, cuando podría haber tranquilamente, y esta ley lo repara, una sala de la Cámara Federal de Rosario en la ciudad de Santa Fe, y Reconquista volver a ser parte de la provincia de Santa Fe. Ustedes tengan presente que la justicia federal en las provincias, y especialmente la intervención de la Corte Suprema cuando llega a resolver un caso, por ejemplo, en materia que no es de la materia del artículo 48, de la ley 48, ¿sí? Es decir, que no es materia federal estrictamente, sino que llega en casos de arbitrariedad, la Corte puede estar interpretando cuestiones de derecho común. Por eso es que hay muchos constitucionalistas que establecen que la Corte, cada vez que resuelve una cuestión en base a arbitrariedad, está haciendo una intervención federal en las provincias, ¿sí? Porque está imponiéndose o imponiendo un criterio sobre las potestades de los gobiernos y los estados provinciales. 2 cosas más del proyecto de ley y vamos a pasar a lo más profundo para no hacer muy larga esta exposición. Se establecen 2 cuestiones realmente prácticas muy interesantes. Nuevas reglas en los concursos, que realmente es notorio y es importante tener presente, y les digo, en el artículo 38 del proyecto aprobado, se establece que los jurados para los concursos de oposición, el inciso B, estarán integrados por magistrados, representantes de la academia y abogados de la matrícula. Este artículo 38, inciso B, anótenlo, las decenas de personas, de colegas que están aquí presentes, anótenlo, va a ser motivo de tremenda controversia y de tremenda resistencia por parte de la corporación judicial. Ustedes saben que los abogados, ya desde hace unos cuantos años, no solo no forman parte de la comisión de selección de magistrados en el Consejo de la Magistratura, tampoco forman parte los abogados de la matrícula en los procesos de selección de los ministerios públicos, tanto el fiscal como el de la defensa, sino que tampoco los abogados de la matrícula son jurados en los concursos. Actualmente el modelo de concurso es un modelo cerrado, de tinte academicista y corporativo judicial. Es decir, que tenemos listas de jueces, listas de académicos, es decir, profesores de universidades nacionales por concurso, y una superlista,
esto es desconocido para el gran público y para la gran mayoría de los abogados, una gran lista pero pequeña lista en realidad, de académicos jueces. Cuando se está hablando de un concurso, por ejemplo, de cámara, el jurado tiene que ser, si es jurado juez, tiene que ser con rango de camarista por lo menos, y si es académico tiene que ser titular de cátedra o asociado. Es decir, que tenemos una lista muy selecta de camaristas jueces con rango de o con cargo de titular de cátedra o asociado. Es decir que se ha dado el caso, no voy a hacer nombres, ¿no? Porque nunca es simpático hacer nombres, pero se ha dado casos en los concursos que solamente la lista se circunscribe a una sola persona. Una sola persona. En otros casos se circunscribe a 2 o 3 personas. Cuando en realidad la lista de competencia general, de docente de competencia general, creo que actualmente están 1.900, casi 2.000 personas sorteables. Esto se tiene que modificar sí o sí si se aprueba en 30 días. ¿Sí? Dentro de los 30 días tienen que adecuarse los reglamentos necesarios para que esto sea efectivo. Esto sí me interesaría debatirlo con alguien que abiertamente defienda la postura corporativista, que la cosa tiene que seguir siendo como era hasta el día de hoy, como sigue siendo hasta el día de hoy. Esto es un gran avance y esto solo ya justifica por sí aplaudir y apoyar el proyecto de reforma. Otras cuestiones, se quiere hacer más transparente el sistema de exámenes, se le da más porcentaje al examen. Hoy, ¿cómo es el sistema? Hoy, el puntaje ideal que se puede tener para un concurso para juez federal en la República Argentina, el puntaje ideal, perfecto, serían 200 puntos. ¿Cómo se dividen esos 200 puntos? 100 puntos de esos 200 es la prueba de oposición. ¿Sí? Una prueba de oposición que hasta el día de hoy es realmente muy deficiente para evaluar a un postulante a la magistratura, porque se circunscribe a la realización de un caso o 2 casos, 2 sentencias judiciales, y con eso supuestamente se puede evaluar a un futuro juez. Pero está tan mal hecha la cuestión, ahí a Yelén cuando leía en el currículum una de las cuestiones interesantes son las normas ISO o las normas de implementación o de estandarización de concursos, que en el mundo no hay un sistema como el argentino, un sistema tan ineficiente para realizar un concurso. ¿Por qué? Pues se convocan los 4 jurados por sorteo. Esos 4 jurados puede ser una persona de Catamarca, una persona de Capital Federal, otro abogado, jurista o juez de Chubut y otro de Misiones. Se tienen que poner de acuerdo y hacer 4 casos de esa materia para la vacante del concurso que se está tratando. Hasta que se ponen de acuerdo, hacen esos 4 casos, posiblemente incluso uno no conozca los casos del otro porque quedan reservados en un sobre, que se abren al momento, en el momento que va a comenzar el examen, que dura entre 6 y 8 horas. La cuestión es que la disparidad en el nivel académico y el nivel lógico que tiene que tener un caso es realmente pavorosa. Yo me he dedicado a analizar exámenes realizados, ya estamos más o menos en aproximadamente 400 concursos realizados desde la creación del Consejo de la Magistratura hasta el día de hoy. No llegamos a 400 concursos realizados. En 25 años hace que se creó el Consejo de la Magistratura. Se creó en el año 95, 94 con la Constitución, y se comenzó a implementar efectivamente en el año 98, es decir, 22 años. En 22 años, 400 concursos. Un poco lento, ¿no? Acá les muestro, estuve viendo alguna cuestión italiana, porque quería hacer un libro al respecto y ponerlo a disposición de los abogados, y esto es interesante: preparare y vincere el concurso in magistratura per tutti. ¿Sí? Como si fuera cómo ganar un concurso en la magistratura, cómo prepararse para todos. Claro, están sistematizados los casos,
están estandarizados, uno sabe que no se va a encontrar con una sorpresa. Viendo los casos que han tomado en el Consejo de la Magistratura, hay modelos de sentencia de casos que realmente lo puede hacer hasta un estudiante secundario, esa sentencia. Y por el contrario, hay modelos de sentencia de casos que si a mí me dieran toda esta biblioteca atrás en la especialidad del caso rendir, no podría encontrar la solución. Porque dice, tenga presente que la resolución tal de la FIP y el ANSES dictó la circular número tal, y uno si no tiene esa circular, esa norma administrativa, no puede resolver el caso. Ustedes saben que en el examen uno no tiene acceso a internet, solamente puede rendir con el material que uno lleva, que son textos legales. Pero la diversidad de textos que existe es tan grande que realmente a veces es difícil. Entonces, hay algunos que se sacan 100 puntos en ese tipo de exámenes. Y otros, a lo mejor con un gran conocimiento, no alcanzan a aprobar. Hay que sacar 50 para aprobar. Sigo avanzando para no quedarnos en un punto específico. Los otros 100 puntos que asigna el Consejo de la Magistratura en un concurso son los antecedentes. De estos antecedentes, ahí los abogados perdemos mucho, porque 70 puntos de esos 100 puntos están destinados a la antigüedad y a la trayectoria. Un abogado de la matrícula es inferior, sí, es inferior en consideración a un juez, cuando sabemos que no es así, es inferior incluso a un secretario de juzgado. En los puntajes, en 5 años de secretario de juzgado contra 5 años de abogado de la matrícula, ya empiezan a sacar ventaja objetiva en el puntaje. El abogado solamente puede recuperar eso haciendo un examen brillante, pero ya les expliqué la dificultad en el tema de la realización de los exámenes. ¿Sí? Que este es un tema que la abogacía, ahora que vuelve a ser jurado en los concursos, tiene que involucrarse, meter los pies y las botas en el barro y resolver de una vez por todas este problema para que los abogados podamos llegar a ser jueces. Ustedes saben que solamente hasta el año 2015 hicimos una estadística, solamente el 7% de los abogados de la matrícula llegó a integrar una terna en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que el 93% de los ternados son de adentro del Poder Judicial. Esta estadística, durante el último gobierno del 2016 al 2019, se redujo al 2%, es decir, el 98% de los ternados, personas de adentro del Poder Judicial. Y esto va atado a dos cosas que ahora les quiero comentar, que es el tema del rol de la ética judicial que establece esta ley, que tiene que adaptarse a reglas de actuación, y que va también de la mano con la famosa discusión del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Dice, ya está saldada la discusión del impuesto a las ganancias. No, mentira, no está saldada. Nadie paga impuesto a las ganancias. Solamente alguien que ingresa con posterioridad al año 2017 paga impuesto a las ganancias. Que hasta este año un entrañable amigo, juez fallecido, el doctor Alterini, Juan Martín Alterini, era el único juez que pagaba impuesto a las ganancias. Vergonzoso. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Por qué? Porque se dice no se le puede aplicar retroactivamente un tributo a alguien que ya no lo estaba pagando. Un juez. Pero si yo soy empleado judicial y sigo adentro de la estructura judicial, tampoco pago impuesto a las ganancias. Y si dentro de un empleado que ahora tiene 20 años de edad, y si dentro de 30 o 40 años concursa y llega a la magistratura, tampoco va a pagar impuesto a las ganancias. Es decir, la ley de impuesto a las ganancias, dicen quienes defienden esta postura de no pago o de intangibilidad absoluta en virtud del 110 de la Constitución, se va a aplicar recién dentro de 50 años. ¿Sí? Porque alguien que entró en el año 2017 con 20 o 22 años puede concursar dentro de 50 años y no va a pagar impuesto a las ganancias. Recién cuando esa persona que ingresó ya se muera o se jubile o se retire, y todos los que ingresaron con posterioridad a esa fecha recién van a pagar el impuesto a las ganancias y complementar con un artículo olvidado de la Constitución, que es el 16, la igualdad ante la ley. Lo mismo pasa con el tema de la ética pública.
que está en el artículo, y con estas dos cosas ya termino el tema, el capítulo de la ley que está aprobada, por medio de sanción. Esperemos que tenga la sanción definitiva y que en realidad todos los partidos políticos o los legisladores, los diputados, tomen conciencia de que es una buena ley. Discutamos los artículos, discutamos el espíritu de la ley. Reglas de actuación para los jueces. Este es otro punto que genera una resistencia enorme. Mantener un trato equivalente con las partes, representantes, abogados, bueno, en fin, establece todo un catálogo mínimo, muy mínimo de actuación, ¿sí? Evitar el clamor público, no valerse del cargo para promover o defender intereses privados, otorgar máxima prioridad a los juicios por delitos de lesa humanidad, y exhorta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura que adopten los principios de Bangalore, ¿sí?, que es sobre actuación y ética judicial, y el Código Iberoamericano de Justicia, para reglas de actuación para jueces, que son realmente muy mínimas, pero son reglas por lo menos. Hoy simplemente es buena conducta, línea general, es casi como un concepto jurídico indeterminado, que es la buena conducta. Queda a cargo, digamos, de los eventuales juzgadores cómo se calificaría eso. Esta es otra deuda que hay por parte de la sociedad argentina y especialmente de los operadores de justicia. Por eso tenemos que exhortar no solo a los colegios de abogados a que se involucren en esto, sino también a la propia corporación judicial. Los propios jueces tienen que ser los principales interesados en ser los más éticos, porque la responsabilidad es muy grande. Yo estoy escribiendo, les confieso que estoy escribiendo un libro que se va a llamar, por lo menos el título ya lo tengo, y algunos capítulos, Verdades, mitos y sonceras del Poder Judicial. Algunas cosas son verdades, otras son mitos y otras son sonceras. Cada uno después calificará en dónde encuadra cada una de ellas. Por ejemplo, la división de poderes. Montesquieu habló de la división de poderes. ¿Quién no sabe eso? Sí, la división de poderes, la clásica, la que dice Montesquieu. No, señores, miren. Este es el espíritu de las leyes de Montesquieu. Año 1748, es una obra realmente una joya de la literatura jurídica, política y filosófica. Montesquieu no habló de la división de poderes, no podría haber hablado nunca de la división de poderes. ¿Por qué? Porque estaban en la monarquía de Francia, 1748, Luis XV. Solamente hay una mención a esta cuestión cuando en el capítulo 11, en el subcapítulo 6, habla de la Constitución de Inglaterra y habla de que sí, de que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, sí, que sería el rey, y hay un poder judicial que debería ser invisible y nulo. Es decir, que el poder de juzgar a los hombres, decía Montesquieu, lo dice claramente en esta sola breve referencia que hace a la Constitución de Inglaterra, dice, el poder de juzgar no debe ser dado a una sola persona y debe ser invisible y nulo. Y que el juez es la boca de la ley. Esta también es conocida, esta reflexión de Montesquieu. Por lo tanto, si el juez es la boca de la ley, no tiene un poder similar a los otros poderes. Es decir, que existe una prevalencia de la ley, y la ley es emitida por el legislativo. Con lo cual, este tema de la división de poderes en realidad surge de esto de check and balances, surge de otras obras posteriores de tinte americano, especialmente de este libro, que se los muestro a los fines didácticos, que es El Federalista, de Hamilton, Madison y Jay, en donde sí dicen que el Poder Judicial debe ser, entre las reflexiones que hay entre los distintos autores, que escriben con nombres figurados, debe ser un poder contramayoritario para poner un freno a la pasión de las mayorías populares. Y esa sería la finalidad del Poder Judicial, y por eso tiene ese poder. Les hablaba de la división de poderes, les hablo del control de constitucionalidad. También, hablando de verdades,
mitos o sonceras. Hay tres grandes modelos de control de constitucionalidad, no hay uno solo. Nosotros conocemos el control de constitucionalidad difuso, que cualquier juez puede declarar inconstitucional la ley, e incluso se ha llegado al desatino de declararse inconstitucional la propia Constitución, ¿sí? Cuando fue el caso Fay, el artículo 99, inciso 4, se declaró inaplicable, en realidad, esa cláusula constitucional. Se han declarado inconstitucionales constituciones provinciales. Cláusulas de la Constitución de mi provincia se han declarado inconstitucionales. Holanda, voy a ser rápido, no sé cómo andamos de tiempo, Pablo, si estamos bien. ¿Sí? Estamos bien, doctor. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, me gustaría hacer referencia a algunos otros modelos del mundo. Chesterton, en una disputa literaria, una charla literaria con Kipling, hacía referencia a que había una persona que había recorrido toda Inglaterra, había recorrido todos los bares, los negocios, los juzgados, en todos los bosques de Inglaterra. Conocía Inglaterra como la palma de su mano. Un señor, digamos, Taylor. Pero nunca había salido de Inglaterra. Entonces llegaron a la conclusión de que, esto está en Breve Historia de Inglaterra, breve, no tan breve, ¿no?, de Chesterton. Taylor recorrió toda Inglaterra, pero no conoce Inglaterra. Hay que conocer modelos de otras partes del mundo y de por qué son las cosas. ¿Por qué las cosas son así? ¿Sí? Control de constitucionalidad. Tenemos un modelo donde los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad. Esta es la disputa Smith-Kelsen, ¿sí?, sobre quién debe ser el guardián de la Constitución. Hay quienes sostienen que el guardián debe ser el propio legislativo. La Constitución de Holanda, por ejemplo, para hablar de un país del primer mundo, indiscutiblemente del primer mundo, el sistema holandés, que es un sistema digno de ser tenido en cuenta por Argentina. Nosotros cuando hicimos la reforma del 94, copiamos en algunos aspectos los peores ejemplos del mundo. Los peores. Copiamos el sistema español y el sistema italiano. Después les voy a decir por qué. Y con la jurisprudencia sentada posteriormente, en el año 2013, en el caso Rizzo, ni siquiera seguimos los ejemplos jurisprudenciales que pasaron en España, que se dio la misma discusión del 2013 en materia de democratización de la justicia. Pero volvamos a Holanda. Holanda, artículo 120 de la Constitución de Holanda. Vayan y búsquenlo, está disponible en cualquier portal de Internet. Los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes ni de los tratados. Ningún juez, ni siquiera los de la Corte Suprema. Con esto tira por tierra el mito de que si el control debe ser difuso o concentrado, ¿sí?, dándole más poder todavía a un tribunal, le hace Corte Suprema o Tribunal Constitucional, más poder todavía, más monárquico todavía, porque el Poder Judicial es de características monárquicas en Argentina, ¿sí?, especialmente por el carácter vitalicio, ¿sí? No hay rotación de los cargos. La Constitución de Holanda prohíbe expresamente, es decir, que un juez solamente puede llegar a declarar inconstitucional un decreto o inaplicable o una sentencia de un tribunal inferior. Inglaterra pasa en forma similar. Otra cuestión, ya que estamos hablando de verdades, mitos, tonceras, cada uno después lo encuadrará. La independencia del Poder Judicial. Se sostiene que para garantizar la independencia del Poder Judicial hay que garantizar el carácter vitalicio en los cargos, es decir, que sean per vitam. ¿Sí? En la historia de la humanidad esto nunca existió, salvo que nos remontemos a la Edad Media, que es el origen de esta concepción. ¿Sí? Es una concepción medieval. ¿Y por qué? En la Edad Media, especialmente esto lo cuenta muy bien un jurista belga, Van Kenneken, con el desmembramiento del Imperio Carolingio en tres partes, Francia, la creación del Sacro Imperio Germánico y los estados italianos, se crea un contrapeso a la aristocracia de espada, que era la única aristocracia que existía hasta ese momento. Estamos hablando más o menos año 1000, año 900, año 1000.
se crea como contrapeso de esta aristocracia la aristocracia de toga, la aristocracia togada, la aristocracia no armada, pero que sí eran consejeros reales, consejeros fieles al rey. Este es el origen de lo que es embrionariamente el poder judicial. Tal es así que si uno ve obras como la de Rosan Balión, Una sociedad de iguales, y otros autores, cuando analizan la Revolución Francesa, en los debates de la Asamblea Nacional en 1790, se decía que la más peligrosa de todas las aristocracias, bueno, los títulos de nobleza, ¿no?, era la Thémistique, la aristocracia de toga, que se dedicó especialmente a derogar y dejar sin efecto. La Revolución Francesa, por un pequeño periodo, ¿no?, porque después vino Napoleón, estableció la derogación de todo la venta de cargos judiciales, ¿sí?, porque hasta ese momento los cargos de juez se heredaban, se vendían. Montesquieu fue juez. No sé si lo sabían esto. Montesquieu fue juez, Charles de Secondat, en 1726 vende su cargo de juez y se dedica durante 20 años a escribir ese maravilloso libro que les recomiendo fervorosamente lo lean. Lean especialmente la introducción, donde él explica lo que él quiere transmitir a sus conciudadanos y a las futuras generaciones. Uno lo lee 250 años después y se siente plenamente identificado con el ex juez Montesquieu. 1790 se prohíbe la venta de los cargos judiciales y se establece un carácter de justicia limitada en el tiempo. En aquel momento se estableció en 6 años. En gran parte del mundo, la mayoría del mundo civilizado, occidental, los cargos judiciales son limitados en el tiempo. Es excepcional el carácter vitalicio en los cargos. Y es único, es imposible que exista la no limitación por el tiempo, por edad. ¿Sí? Argentina recién en el año 94, y incluso con una discusión constitucional, en el caso Fait, en primer lugar, y después Schifrin, donde la Corte hace una vuelta de hoja, en el buen sentido, ¿sí?, respecto al 99, inciso 4, tienen limitación en el tiempo. Que pueden durar, por ejemplo, en México, duran los jueces de la Corte 15 años en su mandato y después a su casa. En Uruguay, cruzando el charco, el Río de la Plata, los jueces de la Corte Suprema, una corte de 5, ¿sí?, que es una de las pocas del mundo, Argentina, Uruguay. En realidad Argentina es una corte de 3, porque con 3 se toman decisiones. Argentina, Uruguay, Chipre. Chipre con la Constitución de 1972, ¿sí?, que tenía 3 jueces solamente. El resto de los países del mundo tienen cortes mucho más amplias, porque se necesita diversidad de género, diversidad de identidad territorial, diversidad de especialidad. El mundo jurídico no es lo mismo que el siglo XIX, que el siglo XVIII. El mundo de hoy evolucionó enormemente. Se necesitan especialistas en penal, laboral, seguridad social. Por ejemplo, la Corte de Holanda, ya que hablamos de Holanda, tiene 36 miembros. No les quiero hablar de Alemania, ¿no? Después, si quieren y a alguien le interesa profundizar algún país en particular, pues me he dedicado a estudiar gran parte de los países del mundo. Alemania tiene, la Corte Constitucional sola tiene 16, y la Corte Federal, porque está dividida, 126 miembros. Un poco exagerado. Estos 126 miembros de la Corte alemana tiene semejanza, algún pequeño toque con el caso argentino, en el sentido de que Alemania es uno de los pocos países del mundo que sostiene todavía el carácter vitalicio en los cargos, salvo por edad, ¿no?, que en Alemania es 70 años, pero son vitalicios, y establecieron, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la ley fundamental, la ley de Bonn, que hace las veces de constitución alemana, un requisito de 3/4 partes de ambas cámaras, el Bundestag y el Bundesrat, para que un juez pueda asumir en la Corte Suprema. Y era muy difícil llegar, es decir, con un acuerdo prácticamente unánime. En aquel momento había 2 partidos políticos, Democracia Cristiana y Socialdemócrata, podían hacerlo. Después empezaron a aparecer otros partidos, los verdes, partidos liberales, partidos incluso que han resurgido de un nacionalismo recordando épocas nefastas del pasado alemán, y se les resultaba muy difícil, redujeron a 2/3
consenso para nombrar un juez, y también eso generó dificultad. Entonces lo fueron solucionando ampliando los números de la Corte, que es una solución tangencial al problema, ¿sí? La solución real al problema, está bien, nosotros tendríamos que modificar la Constitución, ¿sí? Es que los cargos no duren, no sean vitalicios, no estén 40 o 50 años en la Corte. Otra solución que podría ser práctica para la República Argentina, que las eventuales vacantes en la Corte Suprema sean cubiertas por personas respetando la identidad de género, la paridad de género, obviamente, porque hay también un incumplimiento en este sentido, que tengan, por ejemplo, 65 años de edad, es decir, que no podrían quedarse más de 10 años en el cargo, la única limitación. Imagínense, ponen a alguien de 40, está 35 años en el cargo. Y esto no hace al principio republicano sano. Les digo dos cuestiones más de verdades, mitos, sonceras del Poder Judicial. La Corte Suprema tiene que ser única. Sí, la nuestra es única en el mundo, ¿eh? La nuestra es única. El presupuesto del Poder Judicial para el año 2020 es 70.000 millones de pesos. La Corte Suprema, para sí sola, 24.000 millones de pesos. Y además tiene recursos otorgados por la Ley de Autarquía Judicial que exceden esos 24.000 millones de pesos para su uso exclusivo. Personal del Poder Judicial de la Nación, 24.227 personas. Desde La Quiaca a Tierra del Fuego, incluyendo la Justicia Nacional, 24.227 personas. ¿Cuál es la dotación de personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Alguien que se anime a ponerlo en el chat? Cualquier respuesta que den va a ser por debajo. Aunque les parezca exagerada la cifra, no van a alcanzar lo que les voy a decir. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene presupuestado 4.732 cargos para su uso exclusivo. En realidad, son 4.091 cargos, porque 641 cargos son destinados a escucharnos, ¿sí? Con este instituto de escuchas judiciales que se pasó a la órbita de la Corte Suprema. 641 personas y 4.091 para el resto de la dotación. Cuando Ayelén leyó el currículum, ahí hizo una mención que hizo una pasantía en la Corte Suprema de México. Tuve la oportunidad y la dicha de conocer otro sistema por dentro. La Corte Suprema de México tiene 11 miembros, se divide en 2 salas de 5 y el presidente no integra ninguna de las 2 salas, ¿sí? Los debates son públicos, tiene una sala de audiencias, cuando son los acuerdos uno va y es como un estadio de básquet, puede presenciarlos y escucha. Un lujo, los ministros de la Corte con libros en la mesa, los expedientes, como si fuera un debate de la Cámara de Senadores que ustedes pueden ver, Senado TV o diputados, un debate prácticamente legislativo y jurídico. Es un lujo escucharlo, y la verdad el nivel que tienen es fenomenal. Duran 15 años en su cargo. La Corte Suprema de Justicia de México tiene una planta de personal de 200 personas. Y tiene un canal de televisión que pueden verlos ustedes después por internet, el canal judicial de la Federación. Y no le estoy hablando de Holanda, Alemania, Finlandia, le estoy hablando de México. Les quiero comentar un par de países más y después voy a dejar lugar para el debate, pero me parece significativo comentar 2 o 3 ejemplos más para tener presente y que nos genere un cierto cimbronazo mental. Israel. Israel es un modelo muy interesante a tener en cuenta. Israel solucionó el tema de control de constitucionalidad de la siguiente forma. En 1947 ustedes saben que Israel se independiza y inmediatamente genera controversia en el Medio Oriente, porque muchos de los países no lo reconocen. Entonces la Asamblea Constitucional de Israel decide constituirse en parlamento, en Knesset. El Knesset israelí, el primer Knesset, es la Asamblea Constituyente. Se transforma en parlamento, en un parlamento permanente. Deciden no sancionar una constitución, pero sí dictar una serie de leyes básicas. Es decir, todas las leyes que dictó ese primer parlamento israelí, que bueno, son
personas que después llegaron a ser primer ministro, muchos de sus miembros, son leyes básicas de Israel, pero tienen rango constitucional. Con lo cual la controversia del control de constitucionalidad está totalmente zanjado, son irrevisables, ¿sí? Después, si quieren, analizamos cómo ese tema se analiza de la óptica norteamericana, que es un modelo que decimos seguir, pero después no implementamos, ¿sí? A partir especialmente de Marbury versus Madison. Israel tiene un consejo de la magistratura que es ejemplar, también es otro modelo a seguir, tiene 9 miembros. ¿Y por qué digo que es ejemplar? Porque no ha traído problemas y está totalmente equilibrado. 2 abogados de la matrícula israelí, 2 legisladores, 2 representantes del Poder Ejecutivo, uno de ellos el ministro de Justicia, y 3 jueces de la Corte Suprema israelí. La Corte Suprema de Israel, ustedes saben que tiene más o menos 6 millones de habitantes, no llega a 7 millones, tiene 15 miembros, la Corte Suprema, y demuestra una amplitud de criterio, especialmente en temas religiosos, porque ya actualmente ya el segundo ministro de la Corte Suprema israelí es cristiano, y a partir del 2018 se incorporó un ministro de origen árabe musulmán en la Corte Suprema de Israel. Pues estas son cuestiones que hay que tener presente, ¿no? Hay países que tienen otro tipo de problemática. Les comento el tema de Japón. Japón es otro modelo a tener presente. En la Constitución japonesa de 1946, creo que tengo por acá el artículo, establece que los miembros de la Corte Suprema de Justicia los elige el presidente con acuerdo de la Cámara de Representantes. Eso hasta ahora es lo mismo que aquí. Pero en la primera elección legislativa, es decir, a los 2 años, el pueblo vota sí o no tal juez. Ejemplo, Juan Pérez, juez de la Corte Suprema de Justicia de Japón, el pueblo vota sí o no a la continuidad. Si gana el no, inmediatamente cesa en su cargo. Si gana el sí, sigue 10 años en el cargo y a los 10 años vuelve a someterse a una consulta popular vinculante la continuidad en el cargo. Este es un modelo muy interesante, por ahí no para la Corte Suprema de Justicia, pero sí para nuestro modelo constitucional del 120 de la Constitución, que es el Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, máxime teniendo presente que el procurador fiscal es el que representa, digamos, la política criminal del Estado, los intereses, la defensa de la legalidad, y el pueblo tiene muchísima más implicancia, la cercanía o el involucramiento del pueblo en este tipo de cuestiones. Entonces, con esto no iríamos a un modelo directo de designación de jueces, fiscales, que serían los métodos de elección popular, como existen muchos estados de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, de los 51 estados, en 46 hay métodos directos y directos licuados de elección de jueces. Solamente 5 estados tienen el sistema tradicional de elección del gobernador con acuerdo legislativo. En Estados Unidos también hay que tener presente que el sistema federal es más licuado, y más licuado en el sentido de que es respetuoso de las autonomías estatales, ¿sí? Los estados tienen realmente mucho más autonomía y mucho más poder que en la República Argentina. Podría comentarles 2 pinceladas del sistema suizo, y ahí sí ya corto para no acaparar mucho el Zoom y dar lugar al debate. Suiza, me parece que es un tema a comentar. Suiza, no existe la división de poderes en Suiza, cimbronazo, ¿sí? Ya desde hace 800 años que no existe la división de poderes, hay un solo poder en Suiza, el pueblo, el legislativo. La Asamblea Federal Suiza es la que elige un primus inter pares, que es el presidente de Suiza, que tiene la duración del mandato de 1 año, y también elige el vicepresidente, que va a ser presidente al vencimiento del mandato del presidente. Es decir, que elige 2 y el vicepresidente sabe que va a ser presidente al otro año. Los jueces en Suiza son 38,
y se respeta muchísimo, es un Estado plurinacional, ¿sí? Es como Bolivia, Estado plurinacional de Suiza, la Confederación Helvética, una confederación real. Hay 23 jueces que son de origen o de habla alemana, 3 de habla italiana y 12 de habla francesa. No está representada la lengua romanche. Y tienen 6 años de duración los jueces de la Corte Suprema en el mandato. Pero ¿qué les quiero decir de Suiza? Les quiero decir un par de cosas. Hay 26 cantones en Suiza, por ejemplo, el cantón de Glarus, que es de habla germana. La elección de los jueces es en forma popular, directa, una asamblea, casi como si fuera un club, a mano alzada se realizan la elección de algunos jueces, siempre por tiempo limitado, muy limitado, como quería Montesquieu, como querría un republicano en serio, ¿sí? Respetar la periodicidad en los cargos. Montesquieu decía que los caracteres vitalicios estamos consagrando dictadores y potenciales tiranos. Esto se aplica al Ejecutivo, como también se aplica al Legislativo, y se aplica también al Judicial. La tiranía, el carácter vitalicio. La otra característica de Suiza, y que va a generar también un cimbronazo, que para ser juez en Suiza basta con ser ciudadano suizo, no es necesario ser abogado. Y acá tenemos también otro acercamiento a lo que es la justicia popular. ¿Por qué hay que ser abogado para ser juez? ¿Alguien se lo puso a pensar o cuestionar? Habla alguien que ama la profesión, que ha hecho su vida esta profesión y que la abogacía es la profesión que más amo y más quiero. Soy más abogado, tengo más años de abogado que los de no abogado. Pero a mí me hizo reflexionar mucho leyendo obras de autores suizos. Claro, ¿por qué un legislador en Argentina no tiene que ser abogado? ¿Por qué un juez sí tiene que ser abogado? ¿Acaso un jurado no emite una sentencia, un veredicto? Un jurado popular no es abogado. En todo caso, este juez suizo podrá tener sus secretarios letrados, obviamente, obligatorio, y toda una estructura letrada que haga el encuadre jurídico de la cuestión. También otra cuestión a tener presente, incluso hay jueces de la Corte Suprema de Justicia que pueden no ser abogados. Bueno, tengo muchísimas más cosas para comentarles, pero me interesaría tener un intercambio de ideas. Espero les haya servido. Y realmente lo que queremos hacer es, respecto a la reforma judicial, la que se viene, y el debate que se va a dar, es correr las cortinas del Poder Judicial, terminar con el mito, y esto sí es un mito, cuando uno ve la representación de la justicia, de una diosa griega, Temis, de ahí viene Temistic, Temis, vendada y con una espada en la mano. La espada es Némesis, la venganza, y la justicia vendada significa que no deja ver la realidad y que está ajena a la realidad social. Nosotros queremos sacarle esa venda a la justicia y que por fin vea la luz y esté cercana a la sociedad. Bueno, gracias. Bárbaro, doctor. ¿Me escucha? Quiero hacer una pregunta. En su momento, a través de lo que es la abogacía organizada, bueno, se ha invitado en FACA, allá fallecido, titular de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Carlos Fait, el cual él ya hablaba, nos comentaba sobre una futura reforma judicial y que él consideraba que la misma tenía dos órganos, dos piezas fundamentales, que el cerebro y el corazón de una reforma judicial en Argentina. Uno sería sin duda el Consejo de la Magistratura y otro sería la Corte Suprema de Justicia. Toda vez que, sin tocar esos dos temas fundamentales, no lo considera una reforma de fondo. Perdóneme que le haga esta pregunta, pero es de menester hacérsela, toda vez que en el proyecto de reforma no está. Sí, perfecto. Está en la segunda parte, digamos, el comité de juristas debería expedirse sobre estos temas trascendentales, porque realmente el poder judicial, como está estructurado en Argentina, es un poder vertical. Un poder vertical que antes del año 94 estaba exclusivamente en cabeza del Poder Judicial. A partir del año 1994, la intención de los constituyentes fue morigerar ese poder con la creación del Consejo de la Magistratura, y le encargó, en el artículo 114,
6 funciones, en realidad son 4 funciones fundamentales al Consejo de la Magistratura. La selección de jueces no está cumpliendo ninguna, o no está cumpliendo ninguna eficientemente el Consejo de la Magistratura actualmente, del 114 de la Constitución. ¿Y por qué? Artículo 114, seleccionar mediante concursos públicos a los postulantes de magistraturas inferiores. Ustedes vieron el escándalo de 3 personas con el título de juez el día de ayer, aferrándose a un sillón al cual no tienen derecho porque llegaron sin concurso. La Constitución establece que el acceso a la magistratura es por concurso, por favor. Llegaron por decreto, ni siquiera acuerdo del Senado. Ni siquiera fueron a la audiencia del Senado a defender su postura. ¿Con qué derecho? ¿A dónde ven? ¿Qué ven las tablas del Código de Hammurabi? ¿No ven la Constitución Nacional? ¿Cuál es el derecho que supuestamente les es aplicable a estas personas? Entonces, el Consejo de la Magistratura es el que tiene que hacer concursos. Se llega a ser juez en la República Argentina mediante un concurso. El Consejo de la Magistratura tiene que hacer una terna vinculante y el Ejecutivo elegir a uno de ellos y el Senado prestar acuerdo. Es un acto complejo. Y esto se ha roto en Argentina. Por suerte ahora se está empezando a charlar estos temas, pero ustedes ven cómo se discute, y se discute sin saber, sin ni siquiera saber lo obvio que es la Constitución. Otros puntos. Artículo 114, inciso 3, artículo e inciso fundamental. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que se asigna a la Administración de Justicia. Tampoco se cumple. La Corte Suprema de Justicia sigue acaparando gran cantidad de los recursos del Poder Judicial. Es decir, que la Corte, cuando tendría que dedicarse a sacar sentencias, que bastante morosa es, y es otro de los puntos que hay que tocar. Yo conozco casos que a 5 o 6 años todavía están esperando sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Incluso hay temas que todavía están en danza y no se han resuelto nunca. El atentado de la Embajada de Israel, el primer atentado que tuvimos internacional, ¿no? No solo fue la AMIA en el 94, sino que el primero fue el de la Embajada de Israel, año 92, tiene 28 años ya de investigación. Y es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. Tal es así que fue motivo en el año 2002 de cargo para algunos jueces de la Corte Suprema por la morosidad en la tramitación de esa causa, que en aquel entonces ya tenía casi 100.000 fojas. ¿Sí? Para acumular fojas, los argentinos somos geniales. Esa es otra parte de la reforma judicial de la que no se habla. Hay que avanzar a una digitalización absoluta del expediente judicial. Eso sería revolucionario y sería muy provechoso no solo para los abogados, sino también para toda la población. Entonces el Consejo de la Magistratura no está cumpliendo con las funciones esenciales que le encomienda la Constitución. Y el inciso 6, dictar los reglamentos para la organización de la justicia, que también están en el 114, tampoco lo ha cumplido. Por Doctor, ejemplo, sí. Si me permite, y la segunda parte de la pregunta era que lo voy a añadir a un comentario de un ex integrante de la Corte como fue el doctor Zaffaroni, en el cual interpretaba de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que estar integrada por 15 miembros. ¿Qué opinión merece usted? Bueno, en el derecho comparado tenemos versiones minimalistas y maximalistas de miembros de Corte Suprema. Argentina está por debajo de la minimalista, ¿sí? Es decir, que solamente cortes de 5, en realidad cortes de 3, porque con 3 miembros ya se puede tomar cualquier decisión. No existe en el mundo, solamente Uruguay, pero limitado en el tiempo a 10 años, y les decía Chipre, que ahora ya Chipre tiene 13 miembros, Chipre, constitución del año 72. Hay que remitirse a algún país africano para encontrar un sistema similar al argentino, con la diferencia que, por ejemplo, Botswana tiene el sistema de jueces extranjeros para garantizar el tema de las inversiones extranjeras, de que se dedican solamente a explotar determinado recurso natural, entonces garantizan la extraterritorialidad en las decisiones, ¿sí? Los modelos, el nivel promedio de los jueces minimalistas es 11 miembros, ni siquiera 9, 11. Por ejemplo, cruzando la cordillera de los Andes, Chile tiene 21 miembros.
Chile tiene 21 miembros y debe tener menos de la mitad de la población argentina. 16 de esos miembros tienen que ser de carrera judicial y 5 de la abogacía, es decir, que se destina a abogados. Eso está una especie de cupo interno. México, yo les dije hace un rato que tiene 11. Venezuela tiene 32. República Dominicana, que es un sistema que seguimos en algunas cosas, en lo malo, pero no seguimos en lo bueno. República Dominicana tiene 17. ¿Por qué digo República Dominicana no seguimos? Porque yo he bautizado al sistema dominicano como un sistema vaticano, es decir, que es la Corte Suprema de Justicia la que designa a los camaristas, es la Corte la que designa a los jueces de primera instancia, es la que designa a todos los empleados, a toda la grilla judicial. Y es la propia Corte Suprema de Justicia la que se autodesigna en un Consejo de la Magistratura, donde hay 2 miembros de esa Corte que a la vez son parte del Consejo que va a ser los reemplazantes de esa misma Corte. Es decir, un sistema totalmente endógeno y de cooptación, que Argentina ha replicado sin marco normativo, porque hoy en día ustedes saben que la ley de ingreso democrático es una ley vigente y que el proyecto de reforma exige que se implemente en forma efectiva para todos los cargos letrados, es decir, secretario de juzgado, empleados, un sistema de concurso, no se está aplicando. Es decir, que es una designación a dedo, de confianza, como se le dice. Sí. Doctor, le voy a pasar con la doctora Ayelén Valenzuela, la secretaria del Instituto, que quiere hacer un par de preguntas en el chat. Perfecto. Doctor, yo tengo una preguntita. Yo quiero saber objetivamente qué piensa usted y qué puede expresar respecto a que se están estableciendo reglas para los jueces respecto al deber de comunicar, de tener que comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida en las decisiones que toman ellos, por parte de personas, por parte de grupos del poder, de miembros del Poder Judicial, etc. Sí, muy bien tu pregunta, Yeren. Bueno, eso en el proyecto de reforma que ya tiene media sanción está expresamente estipulado. Una de las facultades del Consejo de la Magistratura es el tema del ejercicio de las facultades disciplinarias, y el Consejo de la Magistratura es, en cierta forma, de acuerdo al modelo constitucional, la cabeza del Poder Judicial, ¿sí? No debería ser solamente la Corte Suprema. El modelo constitucional del 94, a mi entender, establece un modelo bicéfalo de Poder Judicial. ¿Sí? Corte Suprema de Justicia para temas jurisdiccionales, es decir, la última voz en materia jurídica, y que esto también es discutible. Voy a hacer después una pequeña nota al pie, porque a partir de ciertos precedentes, especialmente Fontevecchia, sabemos que la última palabra en materia de interpretación constitucional y convencional, especialmente a partir del año 2006, ¿sí? Con el caso Almonacid Arellano, el control de convencionalidad tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, alejándonos de esa cuestión que sería motivo de otra charla específica, está muy bien esa norma de previsión de que un juez tiene que comunicar cualquier intento de injerencia. Si no estuviera escrita, deberían hacerlo igual. Como también está mal que un juez se dedique al juego, se dedique a cualquier actividad delictiva, o a cualquier actividad que no sea delictiva, pero que no haga honor a su investidura. Hay cuestiones que realmente no deberían ni siquiera discutirse su planteo. Esa norma es prácticamente una sobreabundancia de algo que ya debería existir. Un juez que reciba presiones, o un juez que no deba ceder ante el clamor público, que ustedes saben muchas veces como el clamor público no representa lo que es la realidad de los hechos, sino que muchas veces es una fachada que se descascara, o una realidad virtual, o un ataque ahora muy común en redes sociales. El juez debe comunicarlo. El Consejo de la Magistratura ha hecho todo lo contrario en los últimos años. Tal es así que el relator de Naciones Unidas, García Sayán, ha hecho eco, ha receptuado una denuncia que hizo una ONG argentina, por ejemplo, porque a los jueces en el Consejo de la Magistratura se los investigaba por sus posteos en Facebook o algún tweet que emitían. Entonces la cuestión era totalmente la inversa.
Acá el consejo tiene que servir para dar cobertura en el sentido de dar protección y de que el juez se sienta seguro en su independencia, el juez se sienta seguro en su quehacer. Hay una cita del Antiguo Testamento del eclesiástico que dice, si quieres ser juez, tienes que tener la valentía para plantarte ante el poderoso. Si no, no aspires al cargo de juez. Búsquenla, que es muy bella esa cita, muy literaria y muy profunda. Muchas veces en nuestras leyes, en nuestras constituciones, tenemos lo que se llama poesía jurídica. Yo he tenido la oportunidad de ver casi todas las constituciones del mundo, aún las que se consideran las más exóticas. Una de las más bellas, si viniera un extraterrestre al planeta Tierra y solamente tuviera que decidir en qué país vivir viendo las constituciones, quizás eligiera a Corea del Norte. Corea del Norte, desde el punto de vista de poesía jurídica, es muy bella. Establece el derecho a la felicidad del pueblo y un gran catálogo de artículos y de derechos de los ciudadanos. Y la palabra felicidad creo que es una de las palabras que más se repite. Muy lindo, hasta conmueve hasta las lágrimas. No sé si es así en Corea del Norte en la realidad. Muchas veces hay una disparidad muy grande entre la letra o la poesía de la ley con la realidad concreta. Y hay países, pues yo les dije que leí la mayor parte de las constituciones del mundo, que no tienen constitución. Israel no tiene constitución hasta el día de la fecha, es un país desde el punto de vista jurídico muy organizado. Inglaterra tampoco tiene constitución. Alemania tiene una ley básica, la ley de Bonn, que se fue reformulando, pero tampoco, sí, se la considera constitución, pero bueno, es una ley fundamental. El modelo de constitución es un modelo más bien hispano, el que tenemos, ¿sí? Que queremos atarnos a un libro, a un código, a un sistema escrito que esté ahí y que esa sea la constitución. Entonces, el respeto por el orden, la jerarquía, es esto que por ahí nos impregna en nuestra condición. Pero un juez en realidad si tiene, o jueza, si tiene lo que tiene que tener, no debería ceder a ningún tipo de presión. Y en este sentido, la norma está hecha simplemente para comunicar y decir, mire, estoy sufriendo este tipo de presión, y bueno, se establecerán mecanismos de protección para que ese juez no se sienta tan solo o tan débil frente a embates que muchas veces son temibles. ¿Sí? La discusión se había dado por la palabra mediático, bueno, quedó la palabra poder. Bueno, después quedará la interpretación, ¿qué entendemos por poder? Doctor, una preguntita. ¿Qué mención le merece o qué apreciación le merece a usted la creación de más de 100 juzgados federales en todo el país y la posibilidad del conciudadano de tener esa admisibilidad, ¿no?, al servicio de justicia con mayor cercanía física de los juzgados? Es excelente, es una cuestión excelente que se creen juzgados en el interior del país, que se desconcentre Capital Federal. Es más, yo les redoblaría la apuesta. De todo lo que dije, iría a una reforma más profunda, que empezaría por el traslado de la capital federal a otra parte del país. Bueno, Alfonsín había elegido Viedma. Puede ser Viedma, Neuquén, La Pampa, Santiago del Estero, cualquier ciudad del interior, pero desconcentremos de una vez por todas esta Archirópolis, como se decía en la polémica del siglo XIX, todo concentrado en la capital federal, un problema que empezó antes del nacimiento de Argentina mismo. Nació en 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? En donde como desprendimiento del Virreinato de Lima, se establece la sede en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, Buenos Aires se transformó en el problema argentino. El problema no solo del federalismo, sino el problema de la distribución territorial, de la riqueza, la concentración de población en la capital federal y en el Gran Buenos Aires es pavorosa. Debería realizarse una provincia nueva, Argentina, ahí, y empezar de nuevo el Poder Judicial. A la ciudad donde se traslade, supongamos Viedma, ahí empezaría de nuevo una justicia federal. La pregunta concreta que me hacías, la creación de juzgados en el interior del país, pero por supuesto que es saludable y es venturoso. Los argentinos somos todos iguales ante la ley. Es increíble que existan o que se piense que por estar en la capital federal haya una justicia especializada, una justicia más numerosa, con más recursos, y hay lugares del país que hay que hacer
centenares de kilómetros para acceder a un juzgado o acceder a una cámara. Ejemplo, la alzada al día de hoy, la alzada a la segunda instancia de cualquier ciudadano de la provincia de La Pampa, está en Bahía Blanca. Mapa judicial, como les decía, agarraron un mapa sin haber visto quizás la realidad argentina. La alzada de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, está en Comodoro Rivadavia. Creo que debe haber 1000 kilómetros de distancia, es increíble, es no acceso a la justicia. Las 100 reglas de Brasilia establecen como prioridad, creo que es la cláusula, no me quiero equivocar, la 26 de la regla 26 de Brasilia, el acceso a la justicia en cuanto a la inmediación. Eso dio pábulo a que la Corte Suprema de Justicia dictara Pedraza y Constantino en materia de seguridad social. Imagínense un ciudadano de Neuquén, va a un juzgado federal de Neuquén y después la Cámara de Apelación tenía que ir a la Cámara Federal de Apelación con sede en Capital Federal. Las 3 salas de Cámara de Apelación, Cámara Federal de Apelación de la Seguridad Social, sede en Capital Federal. ¿Por qué eso? ¿Por qué no dejaban una sala en Capital, otra la ponían en Córdoba o en Tucumán y otra en Río Negro, por decir, cualquier lugar, digamos, que sea más o menos distribuido a lo largo del país? ¿Por qué la sede del Poder Judicial tiene que estar en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no se puede trasladar? Se discutió hace un tiempo un proyecto mínimo, muy mínimo, de capitales alternas. No sé si escucharon, bueno, pero que tuvo poca repercusión. En donde, bueno, el gabinete ejecutivo se va a trasladar a las 23 provincias, a algún lugar, especialmente que no sean capital de esa provincia, y bueno, van a sesionar. ¿Por qué el Poder Judicial no hace eso? ¿Por qué el Consejo de la Magistratura no va al interior del país? Es vergonzoso, es realmente, no sé si vergonzoso, pero es lamentable el grado de centralismo al que estamos sometidos. Es necesario solucionar esto, si no, no vamos a tener solución. Y veo muy saludable la creación de todo juzgado federal en el interior del país. Lo veo muy provechosa la creación de las cámaras, y bueno, la justicia nacional, que se encargue la ciudad de Buenos Aires, o la futura provincia que se preste al efecto. Bárbaro. Doctor Romina. El doctor De Martín quiere hacer una pregunta a Sergio De Martín. Le habilitamos el micrófono. No, gracias. Hice algún gesto, pero no. Escucho. El doctor Basail. Basail Omar. Tiene habilitado el micrófono, doctor. Pruebe desde su equipo. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Nos escucha, doctor Basail? Se ve que se fue. Se desconectó, doctor Estrada. El doctor Juan José Nardi quería hacer una pregunta. ¿Habilitamos? Buenas tardes. Una pregunta, ya que se tocó el tema de la seguridad social, ¿cómo veías en el proyecto de reforma, por un lado, la unificación de la materia contencioso administrativa federal con civil y comercial federal? ¿Y qué opinarías de agregar a esa unificación también el Fuero Federal de la Seguridad Social, ¿no? Porque hay problemas de competencia entre contencioso administrativo federal y el Fuero Federal de la Seguridad Social. Sí, es una muy buena pregunta. El proyecto originario unificaba el fuero contencioso administrativo con el fuero civil y comercial federal, a propuesta de uno de los asistentes. Claro, porque yo me recontra calenté.
Me que recontra es calenté por el tema de que dijo. hay una interferencia. Que es el doctor Marcer. Se estableció la creación de un tribunal de resolución de conflictos de competencia integrado por 2 camaristas contencioso administrativo y 1 civil y comercial, en donde dirimirían estos puntos oscuros, estas zonas grises, que también debería ser aplicable a la seguridad social, sí, claramente, especialmente algunos aspectos de competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Eso puede darse y también debería ser materia a ser tenido en cuenta. Lo que más me preocupa es por ahí el futuro, el rol del fuero de la seguridad social, porque actualmente son 10 jueces de primera instancia, 3 salas de Cámara de Apelación con sede en Capital Federal, exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que son cámaras federales de la seguridad social, pero solamente su competencia territorial se circunscribiría a la ciudad de Buenos Aires. Este es un tema que cuanto menos debería replantearse. Una posible alternativa sería el traslado de estas cámaras al interior del país, buscar alguna alternativa que haga que el acceso a esta justicia especializada, porque, a ver, sincerémonos en esto, la seguridad social ya ha entrado con derecho propio como una ciencia jurídica, una rama del derecho con autonomía, no es más una rama del derecho laboral. ¿Sí? Era rama del derecho laboral, pues se hacían aportes, contribuciones, entonces, bueno, era afín. Ni siquiera en las carreras de derecho se enseña seguridad social todavía como rama autónoma. Y sin embargo, cualquier abogado que se recibe, sus primeros trabajos, diría en una gran parte, son temas de seguridad social, con una gran dispersión, una gran deuda, terrible deuda, por parte del Congreso, por parte de los poderes del Estado, un incumplimiento del artículo 14 bis, ¿sí?, que establece el programa marco de la seguridad social, un incumplimiento del artículo 75, inciso 12, que establece el dictado de un código de la seguridad social, que no existe, incumplimiento del 75, inciso 22, que son los pactos y tratados internacionales que establecen esos pactos muchas cuestiones atinentes a seguridad social, especialmente, por ejemplo, ¿no?, para decir uno tantos, el principio de progresividad, el 75, inciso 23, con el programa integral de protección de seguridad social para mujeres embarazadas. En materia de organización del Foro de la Seguridad Social, me parece que eso ameritaría un replanteo de la cuestión, ese tipo de recursos, teniendo presente que en el interior del país no existe esa justicia especializada. Por lo menos debería plantearse alguna regionalización al respecto. Esa es una idea que está abierta y sería interesante que los abogados y los institutos que estén dedicados a la materia y los jueces del mismo fuero contribuyan con propuestas. Me he dedicado a leer las propuestas que han hecho la Asociación de Magistrados, juristas, solo quejas. Ojalá haya propuestas alguna vez, haya cuestiones constructivas, solo quejas, solo cuestiones políticas, poniéndose la camiseta con determinada cuestión, pero el debate serio, sincero y sin tapujos de estas cuestiones como la que vos planteás, que realmente es interesante, es un debate que está abierto. No me animo a darte una respuesta concreta al tema porque creo que deberíamos escuchar a todos los actores, especialmente los del mismo fuero, las asociaciones de abogados, colegios de abogados y los representantes de los fueros del interior, a ver qué idea al respecto tienen. Gracias, César. Doctor, una preguntita de la doctora María José Álvarez. Me pregunta en relación a si se descentralizan las salas o se dejan las de la Cámara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se refiere a lo de la seguridad social. No, bueno, hoy por hoy está todo centralizado, no se toca eso. De hecho, el proyecto no hace mención, el que tiene media sanción,
a ningún fuero de la capital que no sea el penal federal, el contencioso administrativo, el civil y comercial en cuanto a la creación de este tribunal de resolución de conflictos de competencia. El resto de los fueros no se toca y es materia del decreto presidencial que crea la Comisión de Juristas, el decreto 635, la transferencia de la justicia nacional no federal. Pasa que seguridad social, estamos hablando de justicia federal, ¿sí? Es decir, que eso nunca debería transferirse a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que amerita un replanteo, y un replanteo específico, ¿sí? La seguridad social, en muchas cosas, es como la abogacía. En el mundo del Consejo de la Magistratura del Poder, la abogacía es la cenicienta, ¿sí? La seguridad social en el mundo del derecho es la cenicienta. Uno piensa en el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, pero la seguridad social no se le ha dado hasta ahora, y bien que lo merece, la autonomía y la jerarquía a la par, e incluso superior a otras ramas del derecho. Con lo cual, ese es un tema para contestar a la pregunta concreta. Hoy por hoy queda todo como está. Pero bueno, no debería quedar como está, porque debería haber un mejor aprovechamiento de la cuestión. O por lo menos pensar en el AMBA. ¿Sí? Habría que pensar en una justicia metropolitana, pensando en que la mayoría de los que están aquí conectados son de Quilmes, son del Gran Buenos Aires. ¿Por qué no fusionar determinadas cuestiones con el AMBA y hacer una justicia mucho más ágil? ¿Sí? No termina Capital Federal en la General Paz. Eso es una ficción. ¿Sí? Recuerdan que yo les decía verdades, mitos. Volviendo, doctor, disculpe que no interrumpa, con el tema de la reforma judicial y la creación de los juzgados federales. En una oportunidad en un congreso de FACA, en la provincia de Santa Fe, un colega amigo nos decía que la importancia de que se creen juzgados federales en la provincia de Santa Fe, toda vez que quizás un juez federal está resolviendo un tema de reajuste, y hay una banda narco, me explico, que de Sinaloa pasa droga por Santa Fe, llega a Rosario, y de ahí sale del puerto de Buenos Aires a Europa, y no le puede dedicar por un tema de tiempo y disponibilidad a ese expediente. Dijo, fíjate la importancia de que se creen juzgados federales y que se atiendan a estos temas específicos, ¿no? Sí, muy bien esa pregunta, porque me da pie a comentarles algo. Yo les decía que ya en el siglo XIX, cuando se crearon los primeros juzgados federales, eran jueces dioses. ¿Por qué jueces dioses? Porque eran jueces con competencia total, ¿sí? Competencia electoral para las elecciones nacionales, competencia penal, civil, contencioso administrativa, ambiental, de todas las ramas del derecho. Un juez federal es un juez que supuestamente es un sabio, un omnisciente, conocedor de todas las ramas del derecho. Esto viene a solucionar el proyecto de ley en parte importante, es un avance. Yo no creo que el proyecto sea la solución a los problemas de la justicia, pero sí es un avance. Sí es un avance en este sentido de que se crean juzgados especializados en penal. El tema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, especialmente la zona de San Lorenzo, Rosario, es dramática la realidad. Se crea un juzgado específico en la ciudad de San Lorenzo, que no existía. Se crean 8 juzgados más en la provincia de Santa Fe. Se crea una sala de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario, que va a tener asiento en la ciudad de Santa Fe, y otra sala más exclusivamente penal, es decir, que una sala, actualmente la Cámara Federal de Rosario tiene 6 miembros, va a tener 12 miembros. ¿Sí? Esto va a ser importante y va a jerarquizar y va a hacer que sea, obviamente, si tenemos más personas trabajando, después que sean las personas cualificadas, las mejores, las que lleguen a esos cargos, obviamente. Pero obviamente va a funcionar mejor la justicia, se va a remodelar el mapa judicial, porque yo les comentaba, por ejemplo, la provincia de Santa Fe estaba partida, Reconquista iba a Chaco, la competencia. Ahora Reconquista volvería a la provincia de Santa Fe, toda la provincia de Santa Fe entera quedaría para Santa Fe. El norte de la provincia de Buenos Aires todavía sigue siendo parte de la justicia de Rosario, todo lo que es San Nicolás, Pergamino hasta Varadero,
va a la Cámara Federal de Rosario. Pero es muy positivo que se creen más juzgados federales en el interior. Bueno, Rosario, que es una cuestión muy importante, el combate de este flagelo que es el narcotráfico. Se crean también, se fortalece mucho la justicia, por ejemplo, en provincias que estaban totalmente postergadas, en Jujuy. En Jujuy se crean, lo tengo acá anotado, se crean 8 fiscalías más para la provincia de Jujuy, fiscalías federales. En Salta se crean 10 fiscalías más federales. Con lo cual, me parece que es altamente positivo. No encuentro argumentos en contra. Sí, el único argumento que se esgrime, dicen, se crean cargos, es mayor presupuesto. Bueno, veamos la solución. Si el Estado argentino no puede gastar, como se dice, que en realidad es invertir, ¿no? Es el cumplimiento de una obligación esencial. En justicia, ¿en qué va a invertir? ¿En qué va a destinar sus recursos? Doctor, el doctor Nardi quiere preguntar. ¿Romina? Ya le Sí, habilitamos. ahí estoy. Una preguntita más y con esto termino, porque me quedó picando de algo que se había dicho en relación al tema de los concursos. No sé si esto podría plantearse en la ley o ya sería una cuestión reglamentaria interna del Consejo de la Magistratura. Es decir, cómo se terminan componiendo las ternas en los concursos, ¿no? Porque cuando hay concursos con muchas vacantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno termina viendo que una persona que estaba 18, ¿no? Termina quedando en la terna y es la persona que termina siendo elegida y se le manda el acuerdo al Senado, ¿no? Es decir, que en definitiva el tema de que en el concurso se elijan los mejores no es del todo cierto, ¿no? Porque de la manera en que se terminan confeccionando las ternas, esto pareciera un poco desmentir esa idea. Era esa la pregunta. Sí, correcto, muy bien esa pregunta. Cuando comentaba el artículo 114, que yo les decía que el Consejo de la Magistratura no cumple con ninguno de los mandatos constitucionales, que dice seleccionar en ternas vinculantes a los candidatos a los concursos. Y ahí hay una de las trampas, entre comillas, ¿no? Que existe, que se ha efectuado, una mala práctica por parte del Consejo de la Magistratura, vía reglamentaria, no está en la ley, sino en el reglamento, especialmente a partir del año 2015, y bueno, y cada vez peor, en donde, ¿qué se hace? A ver, si yo hago un concurso de una vacante, se anotan 30 personas, tengo que seleccionar a 3, ¿sí? Tomando el examen, las entrevistas, en fin, toda la cuestión, los antecedentes, se eligen a 3. Pero si ese concurso es para 2 personas, hay 2 vacantes, tengo que elegir a 6, ¿correcto? Y si son 3 vacantes, elijo 9. Entonces ahí encontraron algunos consejeros la cuadratura del círculo para poder elegir al que quieran de los inscriptos. Simplemente deberían pasar los 50 puntos y se quedó corto, doctor Nardi, respecto al tema de puesto 18, sino que ha habido casos de concursantes en el puesto 40 que han llegado a estar a ser seleccionados como jueces. ¿Por qué? Yo acumulo 10 vacantes, espero o acumulo en un solo concurso 10 vacantes, tengo 30 personas de terna, pero para las entrevistas, para la etapa de entrevistas, tengo que seleccionar al doble de los ternados. Es decir, si yo tengo un solo concurso, tengo que elegir a 3. Pero para la entrevista, que es la etapa finalísima del concurso, tengo que llamar a 6. Pues si voy a llamar a 3 es lo mismo, ya ganaron, ya van a estar en la terna. Entonces, tengo que llamar a 6 para que por ahí el cuarto, si se destaca en esa entrevista, o muestra dotes que no había podido plasmar en sus antecedentes o en el examen, pueda pasar de cuarto a tercero, por ejemplo, ¿sí? Y quedar en la terna final. Pero si yo tengo un concurso de 10 vacantes acumuladas, que son 30, termino convocando 60 personas a la entrevista. Es decir, que alguien que sale en puesto 60
Y esto se puede verificar porque ha habido una mala práctica del Consejo de hacer concursos de 8 o 10 vacantes. Creo que hubo un caso de 12 vacantes incluso. Entonces ahí estaríamos en 72, haber salido en puesto 72, quedar en una terna y ser seleccionado mediante el sistema de concursos en el Consejo de la Magistratura. Así que sí, esa es una práctica realmente, debería eliminarse, debería volverse al mandato constitucional, terna es terna. Y bueno, si hay que hacer otro concurso, se hará otro concurso. En aras a la celeridad y a la rapidez, se acumulan vacantes para decir vamos a hacer más rápido el concurso, cuestión que es también otra ficción, porque como les dije, el nivel de productividad del Consejo de la Magistratura en materia de concursos es pavorosamente negativa, no solo es lento, malo, sino que tampoco selecciona a los mejores. Hay estudios al respecto que finalmente los primeros en los concursos no terminan siendo los designados, los cabezas de terna. Doctor, una última pregunta puede ser, el doctor Basail volvió, quiere hacer una pregunta. Doctor, desde acá ya le habilitamos el micrófono, lo tiene que habilitar él desde su compu. Lo tiene que habilitar el doctor Basail de su computadora, a la izquierda, abajo. A la izquierda, abajo. Ahí Ya está. Ahí está. Perfecto. No, la pregunta para el doctor Grau, que en este contexto de reformas, quizás se te vería como conveniente, al menos mínimamente, tratar de instalar el tema respecto de la designación de lo que son los integrantes del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Actualmente, los abogados no tenemos participación en esas designaciones o en esas propuestas que se hacen al Ejecutivo y al Senado. Sí tenemos participación, y el doctor Grau forma parte, en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, donde hay 2 abogados, uno en representación del Colegio Público y otro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Yo quisiera insistir a ver si es factible, estamos en este momento de reforma, de tratar mínimamente de instalar el tema y ver si podemos encontrar la manera que los abogados también participemos de los jurados en que se seleccionan a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Tengamos en cuenta que con el nuevo cambio del Código Procesal, los fiscales pasan a desempeñar un papel muy importante a la par de los jueces, y bueno, y ahí nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de participación. Creo que sería un momento para insistir con ese tema. No sé usted qué le parece, doctor. Sí, muy buena pregunta, correcto, y está previsto, por eso yo dije que el artículo 38, inciso B, del proyecto de ley sancionado, y acá hago una exhortación a todos los colegas, y especialmente a las conducciones de los colegios de abogados, el artículo 38, inciso B, va a ser uno de los más atacados al respecto. ¿Qué dice esto? Los jurados para los concursos de oposición estarán integrados por magistrados, representantes de la academia y abogados de la matrícula. Ustedes saben que en Argentina a los fiscales también se les llama magistrados, ¿no? Y a los defensores también. La magistratura acusante, ¿sí? La magistratura juzgante sería el magistrado, el juez común, digamos. Y es correcto lo que dices. Actualmente el sistema de concursos en los ministerios públicos no tiene injerencia en la abogacía. Son 3 fiscales elegidos por el procurador o por la defensora, y un jurista invitado. El único externo sería un jurista invitado, que es un profesor de universidad. Y después la decisión final queda en cabeza del procurador, que es el que eleva la terna. Un sistema totalmente cerrado, lo que se llama un sistema de cooptación judicial, un sistema de cooptación interno que se retroalimenta. Lo que es una gran oportunidad es este proyecto de reforma, y que me llama la atención que, por ejemplo, la dirigencia de FACA no salga a aplaudir. Yo escuché lamentablemente la exposición del presidente de FACA ciñéndose solamente a cuestiones políticas y no circunscribiéndose a las cuestiones que hacen a la defensa
del trabajo del abogado y del futuro de los abogados. Nosotros, ¿por qué queremos que haya abogados y abogadas en los jurados? Porque van a tener otra visión en la calificación, van a tener otra visión de la cuestión, lo cual va a ser proclive a que más abogados lleguen al ejercicio de la magistratura acusante, ¿sí? O al ejercicio de la fiscalía o de la defensoría. Respecto a la defensoría, también hay otra cuestión pendiente, y aprovecho también para decirlo, que los colegios de abogados deberían aspirar o promover una defensa mixta, en el sentido de que abogados de la matrícula con una capacitación especial, con un financiamiento que podría ser del Estado, puedan también ser defensores en muchísimos juicios y pleitos. No sería necesario el nombramiento de tantos defensores en planta con el sistema de estabilidad tradicional que existe, dejarlos que están, pero establecer un sistema donde los colegios de abogados puedan elaborar una lista, un catálogo de abogados capacitados o especializados en materia de defensa, lo cual sería una fuente de trabajo, una fuente de recursos muy importantes para la abogacía de a pie, la abogacía que litiga. No tendría una dedicación full time y podría atender muchísimos temas y haría el cumplimiento del derecho constitucional de defensa en juicio. Esta es una postura que la abogacía tiene que ponerse los pantalones, las polleras. En realidad hay cosas que son tan obvias y que no se defienden. Los reglamentos deben adaptarse y el proyecto de ley que tiene media sanción establece los abogados de la matrícula vuelven a ser jurados, no solo en los concursos para jueces, sino también para fiscales y para defensores. Anoten ustedes hoy, día 18 de septiembre, la resistencia que va a tener esto, y no se sorprendan que haya algún úcase o alguna línea de la Corte Suprema o de alguien o de algún juez que diga esto es inaplicable, esto es inaceptable. Espero las voces de la dirigencia abogadil que se planten y se hagan escuchar. Bárbaro, doctor. Desde ya agradecidos a todos y a todas las presentes. Doctor Basaí, un gusto. Gracias. Romina, Ayerén, Cintia, muchísimas gracias. Y doctor César Grau, desde ya, en nombre del Colegio Boquín y Bebe Basalo, nuestro presidente, saludo a la distancia. Y gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, a disposición para cuando quieran reiterar este tipo de encuentros, profundizar algún tema. Y esta es una lucha en el buen sentido, es una lucha en defensa de un mejor país, de una mejor sociedad, de una mejor profesión. Los abogados estudiamos para eso, y no solo estudiamos, sino que dedicamos una vocación a él. Así que bueno, los saludo y hasta cualquier momento.